Mi gente, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esta segunda temporada. El capítulo de hoy es muy emocionante para mí porque es una marca que me representa al 100% de mis momentos CrossFit. Siempre estoy con esta marca y con este personaje en competencia, sea que participe en la competencia o sea que esté llevando la transmisión para que ustedes la gocen en sus casas. El personaje que tenemos hoy con nosotros es una persona muy especial para la comunidad del CrossFit porque realmente es el que nos lleva el sabor y la energía a las competencias. Hace algunos años viene con una marca que representa a todos los crossfiteros y el elixir que nos gusta degustar en las competencias y cuando vamos a entrenar, que es el Gran Café de Cofiteros. Nos acompaña Julián. Julián es un empresario y crossfitero apasionado de acá de la ciudad de Pereira, por lo menos acá reside, pero nos va a contar de dónde viene y dónde empezó su historia con el café. Juli, ¿cómo vamos? Bien, Bienvenido. muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de venir a compartir un poco de esta experiencia en el tema del café, un poco de reconocer la marca Cofiteros y nada, muchísimas gracias. Bueno, Juli, queremos empezar esta entrevista, este capítulo, preguntándote de dónde viene Julián, cómo llega Julián a tener contacto con el deporte y con este mundo del CrossFit. Y además de eso, si a ustedes les gusta el café, quieren saber cositas, tipsitos de café, cómo identificar un buen café, cuál es el mejor café. Quédense que al final tenemos una seccioncita especial en este capítulo para aprender un poco de esas cosas. Entonces, Juli, cuéntanos. Bueno, pues yo soy nacido en la ciudad de Buenaventura. Yo soy un porteño infiltrado en Pereira. Eh, pero viví, pues, nací en Buenaventura, viví mi primera infancia allí hasta 3, 4 años. Fui a vivir a Cali hasta los 13 años. Eh, a partir de los 13 años ya me vine con mi familia a vivir en Pereira. 13 años. 13 años de edad tenía cuando llegué acá, en el 2000, entonces ahí sacarán sus cuentas. Está fácil sacar la Estaba cuenta. fácil sacar la cuenta y a partir de ese momento ya me declaré pereirano y no cambio la ciudad por nada del mundo, a pesar pues de que mi familia sigue viviendo en el valle, ya me dediqué pues a estar aquí. Digamos que soy de profesión tecnólogo en mantenimiento industrial. Desde pequeño siempre mi vocación fue en revisar al detalle cómo funciona todo. Yo era el desarmador por excelencia de todo lo que había en la casa, entonces siempre tuve como la curiosidad de hacer todo tipo de cosas en electricidad, mecánica, electrónica. Siempre me destaqué pues mucho en todo eso, terminé estudiándolo y puede decirse que, pues digamos que hasta antes de ser un profesional me dediqué a muchas otras labores, pues debido a la infancia, pues como al tema ya familiar, pero ya después de que pude terminar de estudiar el bachillerato, me metí a estudiar carreras técnicas y tecnológicas, me dediqué 100% a la industria metalmecánica y luego de servicio técnico ya a nivel industrial. En el sector de alimentos, comencé a trabajar como en el sector de alimentos en general hace 18 años. Comencé con la industria gastronómica, pues digamos gastronómica, de producción de alimentos. Trabajé pues, en empresas de aquí de la zona como Pimpollo, trabajé con Frisbee, trabajé con restaurantes pues, muy reconocidos aquí en la ciudad, prestando servicio técnico a todas sus maquinarias, a todos sus procesos. Entonces aprendí como el insight, pues como cómo se maneja internamente la industria de los alimentos en general, desde la gastronomía hasta la parte ya de bebidas, de preparaciones en repostería, pero todo pues como lo técnico, el equipamiento y el manejo de ingredientes para que las cosas pues funcionaran bien ya de cara a lo que la gente quería producir con estos equipos.
Juli, pero en la infancia, digamos que ya porque lo hemos hablado y porque sé que tuviste una infancia, como de pronto muchos colombianos, un poco, no sé si se puede decir una infancia de a pie, una infancia Sí. de esas que son más guerreaditas. ¿Cómo llega en ese momento de pronto el deporte? ¿O ya te gustaba el deporte o llegó en un momento pues como porque a muchos digamos que el deporte nos saca de ese mundo guerreado y nos vende o nos regala como esa ilusión de practicar algo chévere, algo que lo saca uno de la rutina del día, de la rutina de la necesidad? ¿Cómo llega el deporte ahí a tu vida? Sí, a mí mi contacto con el deporte empezó exactamente a los 14 años. Eh, ¿Ya estabas acá en Pereira ya entonces? estaba aquí en Pereira. Ya estaba aquí en Pereira. Eh, hasta los 13 años que viví en Cali, yo tuve muchos problemas de peso, tuve sobrepeso. Yo pesaba casi 100 kilos cuando tenía 10 años. Entonces tenía obesidad mórbida. Era muy, muy gordo. Y, digamos, llevado ya a temas de salud, pues obviamente uno pequeño no siente o sea, uno no se siente gordo, uno simplemente vive Sí, hasta y ese momento la vive. sociedad no ha permeado esa Exacto, parte. pero pues uno sí tiene que llevar toda la carga social y con la crueldad del bullying y con todo lo que sucede en el entorno cuando uno tiene sobrepeso. Entonces, digamos que hasta los 13 años que tuve pues un episodio de hepatitis A, que me contagié de hepatitis A y pues eso lo acaba uno físicamente porque es casi 6 meses sin comer. Entonces ya ahí bajé todo lo que tenía que bajar, quedé pesando como 60 kilos La y lipohepatitis. la lipohepatitis. Entonces, en ese momento yo tuve que afrontar eso que me sucedió en una crisis también económica pues muy difícil porque en mi casa digamos que yo no era gordo por sobrealimentación sino porque comía muy mal, ¿sí? Entonces los hábitos alimenticios malos eran porque a pesar de que yo era un niño que tenía 10 años, a veces tenía que trasnochar 2, 3 de la mañana con mis papás haciendo arepas, fabricando maní. Entonces nos comíamos todo lo que aparecía, pan, Claro. agua panela, azúcares, pues que era lo fácil y barato, que en realidad uno se engorda es por eso, por un exceso de calorías vacías que comienza a consumir, pero en ese momento no había conciencia de nada de eso. Entonces, claro, mantenía primero pues como saturado de eso y en el momento en que me da hepatitis, aparte yo tenía que trabajar porque pues digamos que mis papás nunca tuvieron un empleo fijo. Yo trabajo desde los 10 años, desde que vivía en Cali. Yo comencé a vender maní en los buses, cuando no había maní pedía plata en los buses para poderme ir a estudiar. Entonces, que me enfermara casi que recién llegaba aquí a Pereira, fue muy difícil porque no había plata para medicamentos, entonces Una ciudad nuevo. exacto, yo me metí pues un desbalance en salud muy grande que nunca había pasado por ahí. Entonces quedé súper débil, quedé flaco, quedé amarillo completamente, no teníamos EPS, no había nada de salud. Entonces, algo que sí, para lo que sí tenía energía cuando ya comencé como a superar esa parte de la hepatitis fue en que quería seguir estudiando, porque yo desde los 10 años tuve que salirme a estudiar, eh, pero alcancé a avanzar mucho, siempre me fue muy bien en el estudio cuando estaba en Cali, estudié en Cali hasta que entré a séptimo y con ese me quedé. O sea, yo a los 11 años ya estaba haciendo séptimo en Cali y llegué aquí a Pereira y no podía estudiar todavía, pero digamos que esos 6 meses después de la hepatitis ya pude comenzar a retomar el estudio. Como tenía que trabajar toda la semana, entonces me metí a estudiar sábados y domingos. Resulta que el contacto con el deporte lo tuve cuando entré a estudiar al Aquilino Bedoya aquí en Pereira en la Sí. jornada especial de los sábados y domingos, porque conocí a un muchacho que se llama Mauro, que él era ya en ese momento, él tenía 16 años y era campeón intercolegiados en levantamiento de pesas. Entonces él me vio que pues que yo era grande pues porque antes
el desarrollo pues que tuve físico fue grande, entonces yo ya parecía un adulto con 13, 14 años, me veía grande y pues había pasado por el tema de la hepatitis, entonces me había adelgazado bastante. Y él me recomendó entrar a levantar pesas a la liga de aquí de Pereira para comenzar a fortalecerme, aprovechar que había bajado toda esa grasa y comenzar a formar mi cuerpo. Y verdad, arranqué a irlos todos los días, iba todos los días a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la noche. Y ahí empezó y estuve 2 años y eso me sirvió mucho como para tener una disciplina, un acompañamiento con un instructor que casi que lo abrazaba a uno como el papá, me regañaba, no sé hasta dónde se pueden decir palabras Sí, aquí, está pero bien, está me bien. puteaba, pero me felicitaba, entonces en mi casa solo me puteaban. Entonces él me hacía sentir mal para que supiera cómo hacer las cosas bien y cuando las hacía bien me reconocía y me apoyaba para seguir mejorando porque afortunadamente siempre tuve como una ventaja en movilidad, en que me gusta mucho la técnica, en el tema del levantamiento, entonces me iba bien y como era grande podía estar en una categoría de peso alta donde podía ganar fácilmente porque no tenía tanta competencia. O sea que él fue un mentor, pues, Sí, en esa parte. sí, me ayudó mucho. Cuando tú me dices que fueron 2 años, 2 años pude o sea, entrenar. más o menos hasta los 16 16. años. 16 años. ¿Y ahí qué pasa con el deporte? Cancelado totalmente. Cancelado Eso, totalmente. digamos que mi etapa deportiva en levantamiento de pesas duró hasta que terminé de estudiar en el colegio. Sí. Cuando tenía 16 años me gradué del bachillerato y no podía acceder pues a una universidad porque seguía trabajando de la misma manera en los buses, o sea, trabajando al día, lo que vendiera en la calle. Montamos o formamos otra microempresa donde vendíamos bisutería, Sí. accesorios y cosas para mujer, unas tiras de brasier decoradas, muchas cosas así. Y pues eso no alcanzaba como para sostener una familia de 5 personas y un joven que ya Y estaba aparte de su terminando. universidad. Sí, entonces si iba a entrar a estudiar algo tenía que ser gratis, entonces tocaba para el SENA. Yo presenté pruebas ICFES y todo y me daba para estudiar lo que quisiera en cualquier universidad. Pero ni becado ni semibecado me alcanzaba No la vida, había ni la cómo. plata, ni los medios para entrar. Entonces mi única opción fue entrar al SENA y ya cuando entré al SENA eh, o hacía una cosa o hacía la otra, entonces cancelado todo el tema deportivo. El deporte me ayudó pues como pues primero físicamente y a tener como una capacidad de resistencia ya para lo que se vino más adelante, que fue que cuando uno es egresado del SENA sales de una a trabajar y eso era lo que yo necesitaba. Entonces ya de ahí comencé a tener trabajos, o sea, el de jornadas más cortas era de 18 horas diarias. En ese momento es que empezaste a trabajar con la industria alimenticia. En ese momento, durante mi estudio en el SENA, empecé a trabajar con Casarela, que es una empresa que fabrica partes para motos. Sí. Ellos me contrataron, la persona que hacía las contrataciones fue muy buena persona conmigo, pues por muchas cosas que sucedieron en la entrevista, porque yo cuando fui a la entrevista estaba vendiendo lapiceros en la calle y me había comprado un poco de lapiceros. Y me llegó el mensaje, un amigo me avisó que me habían llamado para una entrevista en Casarela, que fuera allá. Y Y yo había acabado de comprar un poco de lapiceros para trabajar porque no tenía ni dónde quedarme, o sea, estaba ya fuera de mi casa, también me había ido en ese momento. Y me fui con ese manojo de lapiceros a la entrevista y me los metí dentro de la camisa que tenía y me fui para allá y el mano entrevistó dijo, usted tiene todo lo que necesitamos para el cargo, pero tiene dos cosas que no le favorecen. Primero, que no tiene libreta militar ni cédula. Y, y segundo, que necesitamos que empiece ya. que no tengo un lapicero para firmar el contrato. Entonces yo le dije, no, pues no pasa nada, espéreme al menos hasta ahorita en enero que cumplo los Sí. 18 años y ya al menos me dan la libreta porque en ese momento tenía contraseña y no había hecho las vueltas de la libreta. Ya. Me tocaba comprarla, entonces no había plata para eso.
Y cuando me levanté, que ya me iba a ir, se me cayeron todos los lapiceros. Entonces, don Luis, que se llama el señor que me está haciendo la entrevista, me dijo, no, hermano, usted se ve que necesita y quiere trabajar, quédese, yo hago lo que sea para que usted se quede. Y ahí duré 2 años trabajando. Obviamente trabajé como negro, pasé por todas las áreas, comencé pintando. Agradecimientos especiales a Kilométrico que leemos ahí, Sí. leemos ahí un empleo. No, esos no eran kilométricos porque Eran big. me daban moneditas por ellos. Oiga, Juli. Pero me ayudó mucho. Juli, el café, pues por obvias razones ha sido parte importante de tu vida, porque realmente has logrado impactar mucho a la comunidad desde esa parte. Ya les vamos a contar un poquito el porqué, pero en qué momento empiezas a tener, por ejemplo, ese contacto con el café, porque igual ahora los que ya de pronto estamos como... Yo digo que es como en esa goma de querer conocer el mundo del café, aparte de eso, consumir buen café, ahora ya se volvió como esa nueva experiencia que todos queremos como empezar a tener en nuestras vidas. Un café especial, por ahí he visto unos, y vos has tenido unos, por ejemplo, con sabor a sandía. Sí. Digamos que esas experiencias que ya acoge mucho a una población y a una cultura, que debería conocer mucho más del producto que nos hace famosos en el mundo, que es el café. Entonces, el café ¿cómo llega a tu vida? ¿Desde qué momento empiezas como a tener esos contactos para llegar a lo que soy? Sí, digamos que mi contacto inicial ya con el café de una manera más formal, pues porque desde pequeño siempre tuve contacto con café, porque en Cali se tomaba café. ¿Cómo era, por ejemplo, el café que vos tomabas cuando era pequeño? No, tenía que ser bien pasado por azúcar, bien dulce para comer con pancito. O sea, era sin azúcar pan con no se tomaba café. café. Y Eso con era pan. sagrado, con pan, porque en Cali se come pan. No, ese contacto ya formal con el café empezó con una empresa de Bogotá, trabajando pues en toda esta industria alejada pues de la parte gastronómica. Me contactó una empresa de Bogotá. Por la parte de los equipos, por la parte de los mantenimiento de equipos. de mantenimiento. Pero entonces una empresa de Bogotá abrió una convocatoria que necesitaban un técnico en el eje cafetero satélite que se encargara de prestar servicio para maquinaria industrial y a nivel comercial de toda la línea gastronómica de restaurantes, almacenes de cadena, de muchas plataformas, pero todo directo relacionado con la industria de alimentos. Yo en ese momento no había tenido contacto todavía con esos equipos, pues con nada de alimentos, y esta empresa me hizo la entrevista y yo pasé por todos los conocimientos que tenía de todo lo demás anterior. Cuando ellos me preguntaban como cosas específicas de equipos que se manejan en esta industria, pues yo lo pude asociar en ese momento muy bien con todo el conocimiento que ya tenía y poderlo empalmar. O sea, de inmediato lo pude hacer porque era muy parecido. O sea, tostar un café, hornear una carne, hacer un pan, no difiere de nada en cómo se hornea una pieza de metal pintada con pintura electrostática a determinada temperatura, conservando pues cosas físicas dentro de su núcleo y cómo se comportan los materiales. O sea, básicamente trasladar eso a los alimentos, O sea, para mí son como los mismos principios para industrias diferentes. Si uno se enfoca en la física y mecánica, lo puede trasladar y lo puede empalmar. Obviamente ya cuando uno comienza a conocer del tema de productos orgánicos y de consumo, pues tiene que ya es aprender otras cositas, pero a nivel técnico, en maquinaria lo pude complementar. La empresa me contrató, de una me dijo, sí, usted es contratado. Y los primeros equipos que me mandaron a revisar fueron puras cafeteras. En ese momento aquí en el eje cafetero yo no había tenido contacto con máquinas, por ejemplo, para hacer espresso. ¿Eso más o menos qué año fue, Juli? Eso fue... No, pues yo tenía 20 años. No, mentiras, tenía 23 años. No saquen cuenta, no saquemos cuenta. Tenía 23 años. Por ahí 23. Que 2010, Eso fue hace 2000... 15 años, 16 años. Ok, sí. Entonces más o menos 2010, 2011. Más o menos. Y
por ejemplo, el tema de la, no sé, de la tecnología, por ejemplo, en todas estas máquinas, porque acá vemos máquinas que, pues, digamos que tienen una tecnología ya muy avanzada. Sí, sí. Han cambiado mucho de 16 años para acá, o sea, ha sido muy revolucionario, o sigue siendo pues como lo mismo y cositas se han adaptado. A ver, el colombiano es muy reacio a que, o sea, el colombiano es muy, como muy emocionado cuando nota bastante tecnología en equipos para preparar algo que le gusta, pero es muy reacio a invertir en esa tecnología y aprenderla a manejar y aparte de eso a mantener en buen estado cuando le hablan de plata, de costos, ¿sí? Okay. Más allá de lo que pueda hacer con esa tecnología. Entonces, en estos momentos yo estoy trabajando con tecnología que en Italia salió hace 20 años, ¿sí? Y apenas está llegando Acá acá. Colombia. Y no es porque a nosotros nos llegue lo último, no, o sea, hoy en día la globalización permite que hoy podamos tener una máquina que salió ayer en Italia o en cualquier parte del mundo. Pero sucede que Puede eh, que no sea como comercial acá. exacto, pero porque, o sea, puede ser comercial si las personas le ven el potencial, ¿sí? Porque, por ejemplo, el café como preparación, los que lo tomamos sin saber de máquinas, vemos como una simple agüita oscura que nos sirve para calmar el sueño, y para sentarme a charlar con vos, a tomarme un cafecito con los amigos, ¿cierto? O el café por la mañana, entonces que no, que eso lo hago en cualquier olleta, que eso lo hago con el coladorcito pues de la casa. Sí, sí. Entonces, si uno se pone como a mirar las capas de que cómo voy a contrastar el hacer café en una olleta con un filtrico de tela, que el filtro me vale 5.000 pesos en el supermercado, y cómo voy a ir a decir que voy a ir a pagar por una máquina 100 millones de pesos, que me va a hacer un café también, pero como no sabemos de café, entonces no sabemos que ese café que sacan en una máquina de 100 millones es muy diferente al café hecho con el filtro de 5.000, Sí, ¿cierto? sí, Entonces sí. la tecnología existe y va a seguir evolucionando, pero obviamente está diseñada y dimensionada para mercados que la aprecien y que obviamente la necesiten, porque digamos que el tema del café aquí propiamente en el eje cafetero sigue estando como muy controlado para que se mantenga tradicional. Esa sería como mi fundamento. Juli, ¿y la empresa con la que empiezas a trabajar es la empresa en la que estamos en estos No, momentos? ¿Es otra es empresa? una empresa que pues ya desapareció también, no sé si es Listo. que tengo En ese karma. en ese paso por esa empresa, digamos que ya empiezas a desarrollar el gusto por el café o el gusto Sí. por el café llegó después. No, en esa empresa comencé a conocer todo el gremio cafetero que estaba trabajando y viviendo del café. Comencé a ver que hay una industria y una economía entera circulando con el café, viviendo del café, preocupados por el buen café que se produce pues en el eje cafetero. Comencé a notar eso, entonces ahí comenzó ya a apasionarme el cómo así que este café aquí, o sea, que en una misma, por ejemplo, si me centro en el Parque del Café, ¿sí? En el Parque del Café que queda aquí en Montenegro, Quindío. Sí, Si nos centramos en el Parque del Café, solamente en ese lugar hay más o menos 17 marcas diferentes de café vendiendo café y todos venden y a todos el café les sabe diferente. Entonces todos tienen clientes, todos quieren llevar de este, del otro. Entonces eso a mí me comenzó a llamar la atención el que el café es como, o sea, es como tan abierto para que hayan diferentes variedades para que alcance para todo el público que tiene diferentes gustos. Entonces ahí comenzó mi búsqueda por saber qué café me gustaba a mí, porque simplemente siempre me habían hablado de café y yo había tomado café. Entonces tomaba café instantáneo, que el cafecito con vainilla, que venga echémosle leche, que echémosle arte azúcar, pero nunca había sabido hasta ese momento que había un café que podía ser eh,
pues como el que realmente un buen café que me gustara a mí. Entonces comenzó como esa búsqueda y en esa búsqueda pues fui aprendiendo ya más de variedades, de cultivos, de procesos, de tostiones, hasta de cómo molerlo, de cómo prepararlo. Y diariamente como hay un abanico tan grande de posibilidades con el café, entonces podría decirte que a diario sigo sorprendiéndome con mucho del tema del café. Juli, en este gremio cafetero, ¿quién es el que más sabor le saca al café? Pues entendiendo sabor como más provecho al café. Y quién termina siendo el que menos sabor le saca al café? Pues tomándolo el sabor como de los beneficios, diría yo. Como de los beneficios o más, sí, pero beneficios hablándose de todo, o sea, del tema financiero, ¿quién le saca más provecho al café? Porque yo siempre he tenido pues como entendido que en cualquier gremio, pero siempre como la parte de los campesinos muchas veces es como la que menos saca como esos frutos, teniendo en cuenta que son los que tienen ese contacto directo con el campo y con los que traen ese tipo de productos a nuestras casas. Sí, sí. Digamos que me gusta pues como contrastar los ejemplos de cosas más fáciles para el público. Es por ejemplo el tema de una cadena de venta de pollo frito, digámoslo Sí, así. Entonces, ellos, o sea, tú vas por ejemplo a comer pollo frito y ahí en el restaurante no tienen el galpón de pollos, pues ahí no sí. está el apicultor, pues es la persona el avicultor que está pues sabiendo cómo alimentar las gallinas, los pollos, Claro que todo. tiene todo ese proceso Exacto, en granja. entonces son, digamos, unidades de negocio diferentes. Listo, entonces en el tema del café está el agricultor, que es el que está pues con todo el tema de la tierra, cultivando, procesando, es dueño de la tierra y pues digamos que ese es su mayor capital, pues lo que le genera su retorno pues de ahí tiene sus ingresos. Sí, el cómo vivir. Exacto. Y de ahí para adelante toda la cadena de proceso que lleva a sacar un café de la finca y todo el proceso que va de ahí en adelante hasta ponerlo en una taza de café en una tienda, ese último proceso donde ya se termina toda la cadena, donde uno se toma la taza de café, generalmente es la que genera mayor rentabilidad, pero también genera mayor responsabilidad, ¿sí? Entonces, digamos que hoy se está como descubriendo más lo que tú dices de cómo gana el último que está entregando la tasa a comparación de qué tanto gana el que está allá en la finca O produciendo el sea que se café. puede decir que está equiparado, pues está equilibrada esa parte en el gremio No, cafetero no o del todo, todavía. no del todo todavía porque hay mucho monopolio. O sea, en este negocio sí, hay que decirlo, hay monopolio, pero hay monopolio pues porque hay grandes compañías, hay cadenas mundiales que tienen el dinero y el poder económico para monopolizar de alguna manera una gran parte de producción de café a nivel mundial y en grandes regiones de los países, en Colombia también pasa, para coger toda esa producción y ellos ser el comprador directo y coger todo ese café y usarlo para su beneficio, ya sea vendiéndolo empacado, molido, en grano o en taza final en sus tiendas de café. Entonces, el caficultor viene siendo como esa persona que no va a tener mucha retribución económica, o sea, no va a llenar sus bolsillos de plata, sus cuentas de dinero, pero puede seguir siendo dueño de su tierra. ¿Sí? Ya. Para mí el problema viene cuando le quieren quitar hasta la tierra o cuando lo encierran allá y se vuelve esclavo de su propia tierra y de ahí no puede salir, porque también han pasado esas cosas. O sea, el café ha movido economías de una manera que ha vuelto a la gente esclava, similar a lo que ha pasado con cultivos ilícitos, pero hasta con el café ha pasado eso, porque el café en esos momentos
es una moneda de cambio. O sea, Sí. todos los días la gente que invierte en café, el café cotiza en bolsa, entonces es una moneda, o sea, literalmente. Entonces, esas grandes entidades que tienen más poder pueden llegar a eso, a tener pues como esa capacidad. Digamos, como para no irnos por allá tan lejos, yo diría que la ventaja del caficultor es que sigue siendo dueño de su cultivo, de su tierra, mientras le permitan pues progresar y tener una vida digna, no lo veo mal. El problema está hoy en día es en que, a pesar de que el que está ganando más rentabilidad es el que está vendiendo la tasa, esa rentabilidad, ese excedente de rentabilidad que él se puede estar ganando, no lo está trasladando para beneficiar un poco más al caficultor y fomentando a que ese caficultor pueda producir más o mejor café. Más o mejor, claro. O que su familia, más importante aún, o que su familia continúe la producción a futuro, ¿sí? Porque, o sea, el mundo sigue y el mundo seguirá tomando café y cada vez más partes del mundo que no tomaban café ahora quieren tomar café. Entonces necesitamos que los cultivadores sigan produciendo y hay un problema muy grande en estos momentos y es que los dueños de las fincas cafeteras criaron a sus hijos diciéndole: mi hijo, estudie para que no tengan que trabajar Para que no tan le duro toque como esto, yo claro. en la finca. Entonces, ¿qué está pasando? El déficit ahora no está en los consumidores, sino en los productores. Las fincas y tierra cafetera se está quedando sin gente que la cultive bien y que recoja lo que está produciendo esa tierra. Ya en esos momentos hay un déficit muy grande en gente que coja café. Entonces Bueno, ahí ya entramos a una no me preocupe parte, así que... Entonces ahorita ahí ya entramos en una parte donde, por ejemplo, Brasil es muy reconocido mundialmente porque tiene automatizados los procesos de recolección de café, pero ha tenido que cambiar el tipo de café que producen para poder meter máquinas que Para poder cojan ese hacer tipo eso. de café que se puede recoger con máquinas. Tenemos la fortuna de vivir en un área, en una zona del mundo donde tenemos café de miles De muchas de variedades altitudes. de suelos, de altitudes sobre el nivel del mar, de pisos térmicos se llama eso. Y eso es lo que permite que en Colombia hayan capacidad de producir muchas variedades de café muy ricos y diferenciados. Eso está en peligro de cambiar muy pronto. Eso yo lo pongo que en la Por esa próxima connotación década, social que me en dices. la próxima década los caficultores hoy en día están en un promedio de que un recolector de café ronda los 55 años. O sea, en 10 años ya no va a poder coger café. Okay. Y no hay jóvenes cogiendo café. Bueno, pasemos a un tema más ameno, porque ya me preocupo, hermano. Sí, ya. Juli, ¿cómo nace esta marca que llevamos acá, que nos gusta Confiteros. tanto, que nos acompaña en los entrenos, en las competencias? ¿Cómo nace Cofiteros? Bueno, Cofiteros nació por y para el CrossFit. Nació porque empecé a entrenar CrossFit y comencé a llevar mi cafecito. Pues digamos que yo, no sé, tenía 5 libritas al mes que le compro, pues tengo, gracias a mi trabajo, pues tengo contacto con muchos laboratorios en Colombia, pero tengo un proveedor pues que es casi que mi familia y produce pues un café que está con una labor social detrás muy bonita, muy grande, que va llevada como a lo que hablábamos de los caficultores, de los agricultores, pero este proveedor tiene café que solo lo producen para él personas de fincas que antes tenían cultivos ilícitos y están metidos en el monte recóndito donde allá solo iba la guerrilla y les sacaba la coca que cultivaban. Entonces ahora ellos sacaron, gracias al apoyo del ejército, sacaron a la guerrilla, pero entonces las fincas, pues ahora, ¿qué iban a hacer? ¿Qué producían? Entonces, Claro. ¿qué producían? No, el café. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo toma café. Entonces no salgan de acá de sus fincas, ustedes saben cultivar la tierra, ustedes aquí tienen ya su forma de vivir
cultiven café, cultiven otras cosas y nosotros les ayudamos. Entonces este proveedor tiene esa labor. Entonces yo les compraba café de manera personal, pero pues 5 libritas al mes, eso es lo mío, ¿sí? Para la casa, porque pues ya con la tradición pues de tomar café de especialidad mantenía. Entonces comencé a entrenar hace 4 años CrossFit. Y pues el café no me podía faltar, comencé a llevarlo, entonces mi coach, mi entrenador es supremamente cafetero, pero tomaba pues el café que encontraba ahí en el supermercado, él lo hacía, le sacaba el gusto, pero cuando yo comencé a llevar el mío y le daba a probar, pues chocaba mucho porque ¿cómo así que existe este café? Que tráigame más, que regáleme. No, como Pues ya me empezamos dejaba... todos, yo también tomaba cualquier café, el Exacto. instantáneo, el que ofrecieran, inclusive el café que no era café, sino era negro, que eso ya lo hemos hablado un poco y ahorita les vamos a soltar ese tip, Exacto. muchachos. Entonces, cofiteros en ese momento, digamos o sea, como Julián Villada, comencé a conocer el café que manejamos todavía, pues que es el perfil de café que se maneja en cofiteros sigue siendo el mismo. Y lo comencé a tomar como mi excusa para mantener buen café para mí, para que no me falte el café a mí, pero entonces ya cada vez tenía que comprar más porque tenía que regalarle a los amigos del box, pues del CrossFit. Qué pena. Que Pues sí, perdón. ya no, pues ya ustedes me hicieron subir en gastos. Pero entonces mis 2 mejores amigos, que son Mike y Magda, pues en el box, con ellos arrancamos un grupito de WhatsApp y ahí hablamos de todo lo que entrenamos, nos tiramos el hate de que usted tan feo que carga, que usted cuándo es que va a sacar los bomberos. Entonces ahí un día hablando que no, que cómo le vamos a llamar al grupo. Teníamos un grupo de WhatsApp, literalmente fue eso, y los 3 pues muy tomadores de café. Y yo dándole vueltas y dándole vueltas, por ahí revisando cosas en Instagram, un día vi la palabra coffeeters en inglés. Ese nombre me interesa y se lo vi pues a una crossfitera muy reconocida de Argentina, que si está viendo de pronto ya sabe que tiene esa camiseta por ahí. Ella fue la inspiración y dije, no, ese es mi nombre, pero no coffeeter, sino cofitero. O sea, aquí se habla español, pues cofitero, y como éramos un grupo, entonces le puse Cofiteros Team, así se llama el grupo todavía, y ahí quedó la marca. Mi buen amigo también Jorge Muñoz hizo una competencia que se llama Compita. Sí. En su segunda edición, porque yo me perdí la primera, que fue cuando lanzaron como la apertura del box. Sí. Entonces yo ya llegué, fue a la segunda edición, y ellos ya sabían pues de mi pasión por el café y que trabajo pues con todo este tema de maquinaria. Entonces le dije, pues denme un espaciecito, cuánto me cobran o cómo podemos hacer, que yo quiero venir a ofrecerle café a la gente para que la gente pruebe buen café. Y verdad, me dieron el espacio y ahí arranqué. No había nombre ni nada, pero pues ya... Pero había café, que me preguntaba, le decía, no, esta marca es Cofiteros. Y ya casi que en ese primer momento el nombre pegó muy bien, pues la gente se identificó. Me di cuenta que nosotros los crossfiteros nos gusta las cosas para crossfiteros, o sea, nosotros tenemos como nuestro mundo aparte. Entonces tenemos cosas que no hay en otras disciplinas, tenemos calleras, tenemos lazos, tenemos zapatos para CrossFit, tenemos ropa para CrossFit, todo es para CrossFit, entonces hay que tener café para CrossFit. Entonces el café de los crossfiteros es Cofiteros, y así quedó ya, digamos, plasmado que Cofiteros se enfoca y ha logrado desarrollar un perfil de café que le guste al más del 80% de todos los crossfiteros que lo han probado. Bueno, para los que no conocen a Juli o de pronto no han tenido la oportunidad de estar hablando con él o han sido parte de sus proyectos, Juli tiene un conjunto con Cofiteros, un proyecto social muy bacano para apoyar atletas, ¿sí? Específicamente pues de los boxes a los que pertenece o a los que pertenecemos, pero además de eso... recuerdo el año pasado que estuvimos hablando mucho de una iniciativa con fundaciones
¿En qué va eso, Juli? ¿Cómo es ese aporte social que has querido tener desde esta marca nuestra? Sí, esta marca ha sido pensada sin ningún ánimo de lucro. Literalmente desde que empezamos ha sido buscando fortalecer, digamos, el conocimiento por el valorar un buen café y, y a raíz de eso pues han surgido iniciativas para apoyar tanto a los crossfiteros que están siempre con ganas de competir, pero que se ha visto pues que les falta de pronto apoyo, les falta elementos para entrenar mejor, más acompañamiento para desarrollar más sus capacidades. Entonces, como esto es un proyecto desarrollado y que salió a la luz, que nació 100% por el CrossFit, se comenzó a combinar primero con una no sé cómo llamarlo, como necesidades también de apoyar a personas que han sido menos favorecidas. Como uno de tus propósitos. Exacto, porque en algún momento pues también lo necesité, también recibí mucha ayuda, yo he sido una persona muy afortunada porque cuando he querido hacer las cosas de alguna manera han aparecido personas que me han apoyado, me han dado la mano, me han sacado adelante en mis cosas, entonces siento que cada vez que tengo la oportunidad y lo puedo hacer y veo que alguien tiene la chispa y las ganas de hacerlo, si puedo lo apoyo. Entonces yo vi que con Cofiteros, a medida que la gente iba reconociendo la buena calidad del café, inicié una iniciativa que se llama el 50-50. Esta iniciativa está llevada a que el 50% del valor de cada taza de café, el 50% es para costear, pues suplir los costos de llevar el café, de toda la producción, de tener la cantidad, los materiales, las máquinas, todo eso. Y el otro 50% es ahorro para el box, pero tiene que ser un ahorro para que los atletas vayan a competir, para comprar cosas o elementos en el box, o sea, tiene que servir para un propósito que sea más allá de ahorrar plata para irnos de paseo, o sea, tiene que ser, así sea para que el coach, pues el entrenador, vaya y le lleve agüita pues a los muchachos que están compitiendo, eso a uno como competidor lo motiva, lo ilusiona, le hace sentir que tiene un apoyo. Y a su vez, eso en nuestra comunidad del CrossFit ha servido para que las personas comiencen a tomar café con un propósito y no les duela o no vean que, no, ¿cómo va a pagar 2.500, 3.000 pesos por una taza de café? Viendo que antes me la regalaban o que allá al frente vale 1.000 y ya, no, aquí estás tomando café, pero estamos apoyando a toda una comunidad y cuando eso se ve reflejado en que no, es que cambiaron las tablas del área de levantamiento, que no, que es que los muchachos no iban a ir a esta competencia porque vale 500.000 pesos la inscripción, no, saquémoslo del ahorro de Cofiteros y ahora sí pueden ir y sacar la cara por el box. Entonces cuando la gente comienza a ver eso, se motiva y hace la compra, deja hasta hacer café en la casa por venir a tomar café en el boxer. Entonces sí soy. Eso a uno lo ilusiona mucho y lo llena de orgullo darse cuenta de que más personas se van conectando. Y ha permitido también de que no sea solamente como negocio, sino como para afianzar la comunidad del CrossFit, ya por otra parte que es tomándonos un café, porque eso sí, todos los que entrenamos CrossFit tomamos cafecito. También han habido otras iniciativas con algunas fundaciones de la ciudad de Pereira, donde llegando a diciembre, más o menos desde el mes de noviembre, el plan 50-50 se detiene para fondos del box y de los atletas, sino que se dirige todo este dinero, se ahorra, pero para llevar a niños desamparados, niños de la calle, personas con problemas pues, económicos, para ayudarles en esta época del año donde pues todo niño tiene una ilusión de recibir algo o muchos niños
pues no tienen un familiar, no tienen nadie que los apoye. Hay fundaciones aquí en Pereira muy chéveres que están en esa labor, entonces tratamos de llevarles un incentivo y cogemos ese dinero para poderlos apoyar. Bueno, Juli, igual mi gente, como vieron en otros capítulos, intentamos que para nuestra comunidad quede algo, ¿sí? Y vemos que el propósito que tiene Cofiteros pues no solamente es entregar un café de buena calidad, sino también como esa parte de impactar a la sociedad de una u otra forma. Entonces también a los que se quieran sumar a la iniciativa de alguna forma, se pueden contactar pues con nosotros por el canal de Gran Angular, Sí, claro. también por el canal o la página de Cofiteros, que la pueden buscar en Instagram. Pero bueno, si llegaron hasta acá es porque quieren saber de café. Entonces, Juli, vamos a contarle a la gente cómo reconoce uno un buen café. Cositas muy puntuales, ¿cómo reconoce uno un buen café? Esa es una pregunta muy recurrente y muy importante porque estamos en el eje cafetero. Entonces, cómo reconocer un buen café? Primero por color, diría yo. El café tiene que ser color café. El café no puede ser negro. Un café negro no es café. ¿Sí? Su nombre, Sí, mejor sí. dicho, no lo hicieron porque sí, porque un buen café tiene que ser color café. Segundo, si tiene la oportunidad digamos que si estamos hablando de café para preparar en la casa, si tiene la oportunidad de comprarlo en grano, si usted tiene su molino, sería lo ideal, pero pues digamos que pocos lo tenemos, entonces compramos el café molido. Sí. Entonces siempre revisar que el café así sea molido, tiene que verse color café. ¿Sí? El café nunca así sea molido en grano se puede ver negro. Cuando está negro, cuando uno destapa una bolsa, abre un paquete así sea de café en grano, café molido, y se ve negro, es un café quemado en tostadoras y generalmente se hace para camuflar sus defectos, ¿sí? Y todo lo que está Ok. escondido en él. Entonces, un café por ese lado debe ser café. Segundo, el aroma debe antojar, o sea, al olor, al sentir su fragancia, su olor, debe sentir ganas de tomárselo, pero hay cafés que usted los huele y dice, no, este café le voy a echar azuquita. Mejor. Entonces, así, sí, diría que eso es como lo básico, pues, que cualquier persona puede tener en cuenta. Por un buen Juli, café. nosotros, pues en tantas charlas que hemos tenido, yo he descubierto que hay muchos mitos sobre el café. O sea, hay muchas cosas que uno cree o uno asevera sobre el café, sobre las preparaciones, pero, pero queda uno como con queda uno anonadado de las cosas y el mundo del café. Por ejemplo, lo hablamos esta mañana. Yo creía que el expreso era un café que uno se tomaba para despertarse. Ah, ya, sí. Pero no, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa con esas preparaciones? Sí, pues hay muchísimas preparaciones. Digamos que las más famosas es el espresso, el café colado o filtrado. Ese es el famoso americano que hemos Eh, hablado, el café largo, no sé cómo... bueno, digamos que estamos muy familiarizados con los nombres del espresso y que surgen a partir del espresso. Ya. ¿Sí? Más que todo porque aquí en el eje cafetero se ha afianzado mucho la cultura de tomar café preparado en máquinas de café espresso. Entonces, el café que sale de una máquina expreso es de baja cafeína, tiene bajo contenido de cafeína. O sea, no serviría para No despertar, serviría entonces para no sería con despertar. ese objetivo. Sí tiene un choque sensitivo, pero por la intensidad de sabor que genera en el paladar y en la lengua. Entonces, ese choque no es por su cafeína, sino porque el café sale de aquí. Esto es una planta de café. Entonces, ¿qué es el café? Es una fruta que Sí, sale de aquí, de una planta. Entonces, como es una fruta, en el momento en que se extrae, se están extrayendo componentes orgánicos que tiene el café, que son aceites, que son aromas, que son partículas pues, que acompañan pues, como todo el zumo de una fruta, digámoslo así. Pero entonces cuando se hacen expresos sale lo más fácil de extraer, que son aceites y sabores altos en acidez. ¿Sí?
y eso choca mucho el paladar. Entonces uno dice, este café está fuerte, pero está fuerte es de intensidad de sabor, no porque esté con una concentración de cafeína alta. Y a partir del café expreso, que es una cantidad muy pequeña, 30 mililitros de café, se hacen muchas preparaciones. Una de las más famosas es el americano, que muchos lo hemos tomado como si ese fuera el mismo tinto o el cafecito pues de la greca que estamos siempre acostumbrados. Es muy diferente porque es el mismo, va a seguir siendo siempre el mismo espresso con alto sabor, pero se le echa agua, dilución, para que parezca un tinto. A diferencia de cómo se hace el tinto convencional, que es una percolación, digamos que es el nombre técnico, donde el café tiene alto contenido de cafeína, pero porque ha estado por más tiempo en contacto con más cantidad de agua. Entonces es tiempo y volumen de agua lo que permite que se le extraigan mucho más componentes al café, sólidos solubles se llaman, y entre esos sólidos solubles estaría más cantidad de cafeína extraído en ese café. Un café filtrado o colado, digamos, más o menos se demora de 7 a 10 minutos en prepararse. Un espresso tiene que salir en 30 segundos. Entonces, esas diferencias son los que hacen que si yo quiero despertar, me tengo que tomar un café filtrado que tiene cafeína. Claro, que tiene más contacto con el agua. Se demora más la preparación, por así decirlo. Entonces, extrae más la cafeína. Exacto. Por eso en nuestros eventos nunca vas a ver una máquina expresso. Sí, porque una máquina expresso es para el que quiere saborear café. Okay. El que quiere sabor, el que quiere de pronto echarle lechitas, es el capuchino, otras cositas. Y en nuestros eventos siempre manejamos café filtrado porque es un café al que se le ha podido extraer bastante cafeína. Y si vas a empezar el WOD, un shot de café con buena cafeína lo energiza. Claro. Y si salió del WOD, ese mismo shot le ayuda a acelerar el metabolismo para que pueda descansar un poco más rápido. ¿Sí? Entonces, obviamente eso difiere mucho pues del organismo y de las adaptaciones de cada uno, pero sí, un café con más cafeína es el café colado o filtrado. Bueno, ya saben, para sabor, el expreso. El expreso. Y cafeína, ya un cafecito filtradito con un poco más de tiempo, que es el que normalmente encontramos en competencia. ¿Sí? Sí, es el que siempre van a encontrar en cofiteros. De pronto más adelante, cuando tengamos oportunidad de tener una tienda de café o algo ya más establecido, podamos ofrecer una variedad de bebidas que se pueden sacar a partir del espresso, pero siempre llevadas pues a lo que nos conviene como deportistas. Bueno, Juli, muchísimas gracias por estar acá. La verdad, estaba esperando mucho este momento, este capítulo. Para los que de pronto les haya quedado alguna duda, alguna pregunta, quieran saber algo más, pueden ingresar obviamente al Instagram de Cofiteros, pueden hacer sus preguntitas por ahí. Si están interesados en café, también lo pueden pedir por ahí. A los que se quedaron hasta acá, muchas gracias, muchachos, por estar siempre como en estas oportunidades, estos espacios con la comunidad. Y nada, nos estamos viendo en un próximo capítulo. Ya sabes, suscríbanse, denle por ahí a la campanita. Vienen pues como más capítulos, más contenido, vienen transmisiones de lo que más nos gusta, que es CrossFit. Nada, si quieren apoyar alguna iniciativa de las que han pasado por acá, no se queden con las ganas, por lo menos indaguen, pregunten. Ayudar no solo es por sentir esa sensación, digamos que ese sentido de realización momentáneo por ayudar, sino que también entender que esa persona que se ayude más adelante puede tener exactamente la misma iniciativa y puede ser una cadena que podemos empezar solo con esa iniciativa de ayudar y apoyar como estas causas. Entonces nada, mi gente, muchas gracias por el apoyo, quédense acá en este canal. Juli, gracias por recibirnos y nos seguimos viendo en competencia y por acá. Nos vemos, mi gente. Muchas gracias.